9 luces verdes giran en torno a un viajero interestelar. Pero nadie está dispuesto a explicar por qué. Durante semanas, el objeto apodado 3I Atlas, el tercer visitante interestelar jamás observado, después de Oumuamua y Borisov, fue archivado como otro cometa peculiar. Sin embargo, todo cambió cuando un astrónomo aficionado, desde el sur de Chile, detectó 9 puntos luminosos moviéndose en sincronía perfecta junto a Atlas. En cuestión de horas, los telescopios más avanzados del planeta, desde el James Webb hasta el Hubble y el Gran Telescopio, confirmaron lo imposible. Atlas no viajaba solo. En total, 10 cuerpos avanzaban juntos, la nave principal y 9 acompañantes resplandecientes, cada uno irradiando una energía que desafía cualquier explicación física conocida. Estos objetos no solo se desplazan con una precisión imposible para formaciones naturales, sino que su composición y alineación desafían toda lógica astronómica. Los análisis espectrales y térmicos muestran algo inquietante. Ningún proceso natural explica semejante fenómeno. La comunidad científica oscila entre el asombro, el temor y la sospecha, mientras las autoridades mantienen un silencio inquietante y evitan cualquier declaración pública. Ignorar estas señales sería renunciar a la oportunidad de prepararnos ante una amenaza real, o al menos de comprender las verdaderas intenciones de estos visitantes. Aceptar el silencio oficial es entregar nuestra soberanía al misterio. Pero, ¿qué es exactamente 3I Atlas y qué sabemos realmente de sus acompañantes? Para entender el alcance de esta amenaza, hay que mirar atrás y analizar las primeras señales. Todo parecía rutinario, hasta que la ciencia tropezó con lo imposible. El protagonista fue Atlas, viajero interestelar cuya visita ya había fascinado a astrónomos y aficionados. Su cola verde, anormalmente luminosa, cruzaba los cielos y mantenía a los telescopios atentos en ambos hemisferios. Durante días, Atlas se movió solitario, un misterio más en el vacío. Esa calma se quebró la madrugada del 19 de septiembre. Un astrónomo aficionado en Chile captó una imagen reveladora. 9 puntos brillantes, perfectamente alineados, escoltaban a Atlas. Nadie supo cómo explicarlo. 9 objetos, en formación precisa, acompañaban al visitante interestelar. El asombro se propagó en cuestión de horas. El Hubble, el James Webb y el telescopio muy grande confirmaron la visión. Lo que parecía una ilusión óptica se volvió certeza. Atlas no estaba solo. Los instrumentos más potentes del planeta captaron el mismo fenómeno, cada uno reforzando la inquietud inicial. Los primeros análisis buscaron explicaciones convencionales. ¿Fragmentos desprendidos de Atlas? Los datos energéticos y espectrales descartaron esa idea. No eran escombros. Cada uno de los 9 cuerpos seguía una trayectoria propia, con una precisión imposible de atribuir al azar, y emitía una firma metálica desconocida en cualquier cometa o asteroide registrado. Para entender la magnitud del hallazgo, conviene recordar que en el pasado, ante eventos astronómicos extraños, la humanidad ha buscado primero explicaciones naturales. Por ejemplo, cuando se descubrieron los púlsares en 1967, su regularidad llevó a algunos a pensar en señales artificiales. Sin embargo, pronto se identificó su origen natural. Con Atlas, la situación es radicalmente distinta. Ninguna hipótesis tradicional sobre fragmentación, colisiones o fenómenos de marea logra explicar la sincronía y la potencia observadas. La tensión creció con cada nueva observación. Si aquellos acompañantes eran simples restos, la situación podía manejarse. Pero si se trataba de sondas, de artefactos diseñados y guiados, el escenario cambiaba por completo. Por primera vez, la humanidad podía estar presenciando tecnología no humana activa, aquí y ahora. El silencio oficial solo agravó la inquietud. Siempre soñamos con compañía en el cosmos, pero nunca con la posibilidad de ser observados, ni con el vértigo de no saber qué intenciones hay tras esas miradas. ¿Qué reveló la ciencia sobre estos extraños acompañantes? La próxima evidencia desafía todo lo que creíamos posible.
Lo que vino después forzó a la comunidad científica a reconsiderar los límites de lo posible. El análisis de la energía y el comportamiento de los objetos elevó aún más las apuestas. Nada en la naturaleza se mueve así. El convoy de 3i Atlas desafía toda lógica conocida. ¿Máquinas inteligentes o simple azar? El asombro fue global cuando se comprobó que los 9 acompañantes de Atlas no solo marchaban en sincronía perfecta, sino que irradiaban más energía que el propio viajero. Cada uno emitía cerca de 20 gigavatios, concentrados en bloques del tamaño de una ciudad. Una potencia capaz de eclipsar a países enteros, reunida en estructuras compactas y ajenas a la física convencional. Para poner esto en perspectiva, recordemos que las centrales nucleares más grandes del mundo apenas alcanzan unos pocos gigavatios de potencia. Por ejemplo, la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, en Japón, puede generar cerca de 8 gigavatios. Aquí hablamos de cada acompañante liberando 20 gigavatios, es decir, el equivalente a casi 3 centrales nucleares como esa, pero comprimido en un volumen minúsculo. No existe tecnología humana, ni siquiera en teoría, capaz de semejante hazaña. Los análisis espectrales no dejaron lugar a dudas. Estos cuerpos no eran fragmentos al azar, ni pedazos de roca o hielo. Las superficies revelaban aleaciones inéditas, mezclas de níquel, cobalto y materiales desconocidos fuera de laboratorios humanos. La hipótesis de cometas o asteroides se desvaneció rápidamente. Ningún meteorito, ningún objeto interestelar, ni los más extraños visitantes previos mostraron jamás algo parecido. Pero lo más desconcertante fue su aparición. Durante semanas, telescopios de todo el planeta siguieron la ruta de Atlas sin encontrar nada raro. Sin embargo, según registros confirmados, los 9 objetos surgieron literalmente en milisegundos. Un lapso imposible para cualquier fenómeno natural. Un instante antes, el vacío. Al siguiente, un convoy perfectamente alineado escoltando al visitante interestelar. La perplejidad entre los astrofísicos fue absoluta. Ningún modelo físico lograba explicar semejante energía en cuerpos tan pequeños. Fusión, fisión, reacciones químicas. Ninguna teoría cuadraba. Algunos especularon con antimateria o tecnologías de confinamiento, pero pronto quedó claro que la física ordinaria no basta para explicar lo que estamos viendo. El debate científico se quebró. Para muchos, la única explicación era la intervención tecnológica. Máquinas, no minerales. Pero aceptar esto era mucho más que una teoría arriesgada. Era admitir que no estamos solos, ni necesariamente seguros, en nuestro propio sistema solar. Frente a esta incertidumbre, las agencias oficiales optaron por el silencio. NASA y ESA evitaron publicar datos sin procesar, limitándose a comunicados ambiguos. Sin embargo, las filtraciones estallaron. Informes internos revelaron reuniones de crisis, análisis de riesgos y la activación de protocolos de defensa planetaria, incluyendo escenarios de respuesta rápida e interceptación. Este secretismo recuerda a episodios históricos como el incidente de Tunguska en 1908, donde durante décadas se especuló sobre la naturaleza de la explosión, o las primeras señales del radiotelescopio de Arecibo en 1974, que generaron especulaciones sobre vida inteligente antes de ser explicadas. Sin embargo, la diferencia crucial es la magnitud y claridad de la evidencia. Aquí, no hay margen para el error instrumental o la interpretación dudosa. Lo que está en juego ya no es solo el prestigio de la ciencia, sino la seguridad y el derecho de la humanidad a la verdad. Si se confirma la naturaleza artificial de estos cuerpos, cambiaría para siempre nuestra posición en el universo. ¿Son simples máquinas o el primer contacto con inteligencias no humanas? El convoy avanzaba, imperturbable, cruzando la órbita de Marte. Nadie sabía si traía un mensaje, una advertencia o algo más siniestro. No es la primera vez que nos visitan. Pero ahora, al fin, podemos verlos. La hipótesis más inquietante se fortalece. Atlas no es solo un viajero solitario,
sino una nave nodriza, portadora de inteligencia alienígena. Los 9 objetos que lo escoltan serían sondas enviadas con una misión precisa hacia nuestro sistema solar. Exploradoras, recolectoras, vigilantes o armas, nadie lo sabe. Las posibilidades abruman. Podrían estar cartografiando los planetas, recolectando datos sobre vida y tecnología, o buscando activar sistemas que llevan miles de años dormidos bajo la superficie de la Tierra o de Marte. Las teorías se multiplican. Unos científicos sugieren que estas sondas exploran rastros de civilizaciones pasadas o señales biológicas. Otros temen un propósito mucho más oscuro: medir nuestro nivel de defensa o preparar el escenario para un evento mayor. Para ilustrar la magnitud del dilema, imaginemos este escenario. Si una civilización avanzada enviara sondas cada 2 milenios para estudiar el avance de la vida en la Tierra, ¿cómo podríamos detectarlas? Históricamente, las grandes extinciones y cambios de paradigma en la Tierra han sido atribuidos a causas naturales: impactos, cambios climáticos, actividad volcánica. Pero, ¿y si algunos de esos eventos hubieran tenido un componente artificial? Esta pregunta, aunque inquietante, sirve para subrayar la importancia de observar sin prejuicio y de analizar patrones históricos con nuevos ojos. La historia suma otra capa de misterio. Antiguos registros astronómicos mencionan cometas verdes que cruzaron el cielo hace más de 2000 años, siempre en ciclos de cerca de 2200 años. Se trata de un patrón, un ciclo de visitas, ¿y solo ahora tenemos la tecnología suficiente para observarlo? En la antigua China, los astrónomos imperiales dejaron constancia de estrellas escoba de color esmeralda que aparecían en intervalos regulares. En Mesoamérica, códices describen la llegada de cuerpos celestes verdes como heraldos de cambios de era. Y en escritos babilónicos, se habla de luces en formación cruzando el firmamento, aunque la interpretación moderna siempre lo atribuyó a fenómenos naturales. Ahora, con la evidencia directa de Atlas y sus acompañantes, ¿debemos revaluar esos antiguos relatos? Pero la anomalía no termina ahí. Un nuevo visitante interestelar, apodado Swan, se acerca velozmente. Este objeto es 100 veces más grande que Atlas, y su llegada ocurre en sincronía casi perfecta. ¿Es casualidad? ¿O somos testigos de la llegada coordinada de 2 flotas, 2 misiones diferentes, o incluso 2 civilizaciones? Los escenarios se tornan vertiginosos. Podría tratarse de un encuentro programado entre Atlas y Swan, una transferencia de recursos, o incluso una confrontación entre entidades desconocidas. Tal vez solo somos espectadores accidentales en un drama cósmico que podría repetirse y alterar para siempre nuestro destino. Para visualizar la magnitud de esta posibilidad, recordemos el famoso encuentro de Tunguska, donde un objeto desconocido alteró para siempre el paisaje siberiano. Si lo que ahora presenciamos es un encuentro entre inteligencias, sería el equivalente cósmico a 2 superpotencias reuniéndose en terreno neutral, con la humanidad como testigo involuntario. Y la humanidad, por primera vez, es consciente. Sin embargo, estamos indefensos. No poseemos la tecnología para responder, protegernos o comprender el alcance de lo que sucede. Si estos ciclos ocurrieron antes, el impacto histórico sería incalculable. Nuestra soberanía, nuestra seguridad y, sobre todo, nuestra ilusión de control están en juego. Mientras tanto, gobiernos y agencias espaciales guardan silencio absoluto. Por miedo, impotencia o por incapacidad de asimilar la verdad. ¿Por qué tan pocas respuestas ante lo imposible? La tensión crece a medida que la humanidad espera respuestas y observa, impotente, el desarrollo de estos eventos. Pronto, algo sucederá que obligará al mundo entero a mirar hacia arriba. La verdad no desciende de las agencias, sino que la tejen quienes alzan la mirada desde sus balcones, atentos, noche tras noche. Mientras las instituciones globales deciden qué mostrar y qué enterrar, la paranoia se propaga como un incendio silencioso. Cada comunicado ambiguo alimenta una marea de sospechas y teorías, más contagiosas que cualquier rumor.
Las pruebas más reveladoras no vinieron de satélites ultramodernos ni de telescopios oficiales. Surgieron de astrónomos aficionados, imágenes granuladas, datos compartidos de ventana en ventana, de foro en foro. Así, reconstruyeron patrones que las agencias preferían ignorar. En la era de la información, el papel del ciudadano común es más crucial que nunca. Un ejemplo reciente es el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Aunque fue un logro institucional, muchos datos previos y anomalías fueron discutidos y debatidos públicamente en comunidades científicas abiertas. En el caso de Atlas, esa vigilancia colectiva permitió detectar patrones que, de otro modo, habrían quedado ocultos bajo capas de burocracia y secretismo. El silencio institucional se transforma en alarma. No es un simple vacío. Es un grito invisible, tan estridente como cualquier anomalía en el firmamento. Cuando los expertos callan, solo queda preguntarse, ¿qué temen tanto? No solo vemos luces inexplicables. Hay cambios sutiles en el comportamiento animal y fluctuaciones anómalas en las resonancias magnéticas terrestres. Algunas transmisiones parecen dirigirse a la Luna, como si los visitantes tantearan límites que ni imaginábamos. Por ejemplo, varias especies de aves migratorias han alterado sus rutas tradicionales en las últimas semanas. Los animales marinos han cambiado sus patrones de navegación, y en laboratorios de todo el mundo se han reportado variaciones en la magnetosfera terrestre. Todo esto sugiere que el fenómeno no solo es astronómico, sino que tiene implicaciones directas sobre la biosfera. Pero el mayor peligro tal vez no venga del espacio exterior, sino de nuestra propia desconfianza. La erosión de la credibilidad, la avalancha de desinformación y el riesgo de no estar listos ante lo desconocido. Cuando dudamos de todo, cualquier falso rumor se vuelve creíble y cualquier verdad, motivo de histeria colectiva. La historia nos enseña que en situaciones de incertidumbre, la desinformación puede ser tan destructiva como la amenaza original. Durante la Guerra de los Mundos, la famosa transmisión radial en 1938, el pánico cundió por falta de información clara. En el contexto actual, el peligro es aún mayor, pues las redes sociales multiplican el alcance y velocidad de los rumores. La única defensa real es la transparencia y la colaboración. Ciudadanos que se unen, científicos que comparten sin reservas, y un escepticismo lúcido que investiga sin negar por sistema. No basta con observar el cielo. Debemos pensar juntos y prepararnos juntos. Un ejemplo práctico. Crear redes abiertas de observación ciudadana, donde se compartan datos en tiempo real y se analicen de manera colaborativa. Plataformas como Zooniverse o la Red Global de Observadores del Espacio pueden servir de modelo. El objetivo sería descentralizar el acceso a la información y fortalecer la vigilancia colectiva. Si entregamos la vigilancia y la curiosidad a unos pocos, nos condenamos al miedo y la ignorancia. Si otros narran la historia, perderemos el derecho a entender y decidir nuestro propio destino. La decisión ya no pertenece solo a gobiernos o expertos. ¿Estamos dispuestos a tomar parte? Mientras las señales se multiplican y la incertidumbre crece, una nueva grieta se abre entre la versión oficial y la realidad vivida por millones. Nadie imagina que el siguiente giro será aún más desconcertante. El verdadero peligro no es que hayan llegado, sino que elijamos no mirar. Estos 9 acompañantes, surgidos en un solo instante junto al viajero interestelar 3I Atlas, desafían las leyes que creíamos inquebrantables. No son simples rarezas astronómicas, son pruebas irrefutables de una tecnología que no deberíamos comprender, y de una voluntad ajena actuando en las sombras de nuestro vecindario cósmico. Ignorar este mensaje, por incredulidad, temor o comodidad, nos condena a la parálisis. Si aceptamos el silencio de las instituciones, si cerramos los ojos ante lo imposible, cedemos nuestro derecho más esencial: saber la verdad y decidir, como especie, nuestro propio camino. La amenaza no es solo tecnológica, ni solo política. Es un golpe a nuestra psicología y a nuestra confianza colectiva. Saber que podríamos llevar miles de años bajo observación, quizás estudiados, o incluso elegidos como objetivo,
desmorona la fe en quienes deberían protegernos y en nuestro control sobre el porvenir. Nuestra única defensa es mirar de frente, observar, preguntar y exigir respuestas. No basta con que unos pocos expertos se reúnan en privado mientras la mayoría permanece en la ignorancia. Nuestra mejor oportunidad es la vigilancia colectiva, que todos, desde astrónomos aficionados hasta ciudadanos comunes, participemos en la búsqueda y exijamos transparencia. Prácticamente, esto implica exigir informes públicos, promover la educación científica y fomentar el pensamiento crítico desde edades tempranas. Significa también apoyar proyectos de ciencia abierta, donde los datos estén disponibles para toda la sociedad y no solo para un grupo selecto. Si fallamos, perderemos mucho más que prestigio o recursos. Arriesgamos la capacidad de reaccionar ante lo desconocido, y con ella, la soberanía sobre nuestro futuro. Pero si nos atrevemos a mirar, a cuestionar y a exigir explicaciones, aún queda esperanza. La responsabilidad es tarea de todos, no privilegio de unos cuantos. La historia nos observará. ¿Seremos víctimas de nuestro miedo o sabremos unirnos para enfrentar el misterio? La decisión es nuestra. El tiempo para ignorar la evidencia se ha agotado. En conclusión, la llegada de Atlas y sus 9 acompañantes representa un punto de inflexión en la historia de la humanidad. No es solo una cuestión de astronomía o ciencia ficción. Es un desafío existencial que nos obliga a repensar nuestra relación con el cosmos y con nosotros mismos. Como ocurrió en el pasado con la llegada de los primeros telescopios o el descubrimiento de los planetas exteriores, este evento puede abrir una nueva era de descubrimientos, colaboración y madurez colectiva. Pero solo si elegimos mirar, preguntar y actuar con responsabilidad. La próxima página de nuestra historia la escribiremos juntos, o la escribirán otros en nuestro nombre. La última pregunta queda en el aire. ¿Seremos espectadores pasivos del mayor misterio de la era moderna, o protagonistas de la búsqueda por entenderlo? El futuro depende de nuestra elección,